Hoy vamos a preparar la mejor receta de chana masala y os explicaré todos los pasos que hay que seguir para preparar este riquísimo guiso de garbanzo. Nuestro primer paso es poner en remojo los garbanzos durante toda la noche o durante 8 horas. Después al día siguiente los ponemos a cocer en una olla express con agua y sal. Además vamos a aromatizar el agua añadiendo cardamomo negro, hojas de laurel, canela y cardamomos verdes. Los vamos a cocinar durante 8 o 9 minutos desde que salga el vapor, pero ya sabéis, este tiempo va a variar según la olla express que tenéis y la cantidad de garbanzos. Nuestro segundo paso es preparar el garam masala y lo vamos a preparar con cardamomo verde, canela, laurel, clavos y pimienta negra. Este paso es opcional si ya tenéis garam masala en casa. Vamos a poner todas las especias en el vaso batidor y las vamos a moler. Recordaros, las cuchillas de 2 aspas son para moler las especias. Trituramos todo junto hasta convertirlas a polvo y este garam masala lo podemos guardar más de 2 meses en un bote hermético de cristal. Vamos con el tercer paso, preparar una pasta con cebolla, ajo y jengibre. Añadimos los dientes de ajo, jengibre fresco pelado y troceado, las cebollas cortadas en dados grandes en el vaso batidor. Los trituramos hasta obtener una pasta homogénea. Los garbanzos ya están cocidos, los vamos a colar y reservamos en un bol aparte. Las especias enteras que hemos puesto para aromatizar el agua las podéis quitar, pero en la India nosotros las dejamos hasta el final. Y el agua de la cocción no lo vamos a tirar, lo reservamos para nuestra salsa de chana masala. Ahora el cuarto y el último paso, preparar chana masala. Calentamos el aceite en un recipiente y agregamos comino en grano. Cuando empiecen a crepitar, añadimos la pasta de cebolla, ajo y jengibre que hemos hecho antes. Sofreímos muy bien durante unos minutos hasta que separe el aceite de los ingredientes. Ahora vamos a agregar las especias en polvo, comino molido, cilantro molido, cúrcuma y chile. Agregamos un poco de agua para que no se nos quemen. Vamos a sofreír otra vez todo muy bien hasta obtener este aspecto. Ahora voy a agregar tomate frito estilo casero, pero podéis usar tomate natural triturado. En este caso tenéis que sofreírlo muy bien durante un buen rato. Agregamos los garbanzos cocidos, mezclamos bien y sofreímos unos minutos más. Después añadimos el agua de la cocción que hemos reservado antes. La cantidad de agua tenemos que calcular según nuestra preferencia, es decir, según la densidad de la salsa que deseamos. Mezclar y rectificar la sal. Ponemos la tapa y cocinamos a fuego suave durante 6-7 minutos. Apagamos el fuego y agregamos una cucharadita de garam masala que hemos preparado antes. Podemos añadir cilantro fresco picado ahora mismo o sobre el plato que vamos a servir. Os recomiendo dejar reposar este riquísimo guiso de garbanzo unos 15-20 minutos antes de servir para obtener mejor sabor de chana masala. Lo podéis acompañar con pan naan o chapati. Os dejaré los links de las recetas al final. Y nos vemos en el próximo vídeo.